Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petite, con la Red Global de la Diáspora y con la 98.1 FM en la isla de Margarita. Vamos a conversar como todas las semanas con el doctor Rodrigo Ordaz Verde en su segmento Ojo con la Salud. Profesor, yo quisiera que tocáramos el tema del dengue, porque aparte del dengue hay otras enfermedades que dábamos por controladas, pero la del dengue en forma inusitada ha ido copando la escena en los últimos meses, en las últimas semanas. Y veo que en Latinoamérica, en Perú, he oído casos bastante serios y unos contagios bien extendidos. En Europa, normalmente pues no ocurría eso. O sea, también está apareciendo el dengue por allí. Entonces, ¿qué está pasando con este tipo de enfermedades? Buenos días, queridos seguidores de Eso con la Salud a través de Ojo con Eso Televisión. Como siempre, en los lunes en la mañana, con el mayor de los gustos, llevándole información de primera mano, de forma veraz y digerida para que entendamos de qué se trata todo esto de lo que venimos hablando. Sí, efectivamente, como dice don José, el dengue es una de las enfermedades que ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia y ha ido presentándose en países donde típicamente antes no existía. En Latinoamérica desde hace mucho tiempo, sobre todo en las zonas tropicales, boscosas, húmedas, el Aedes aegypti, así se llama el transmisor, el zancudo transmisor, que tenía su hábitat específicamente en ese tipo de ambientes, ha ido pues escalando diferentes latitudes y diferentes tipos de climas que de alguna u otra manera pues han permitido que la enfermedad se aumente en cifras extraordinarias de un año a otro, incluso en países en donde antes no era común ver dengue, por ejemplo Argentina, Chile, en Europa, en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, que antes no se veía, y en México grandes proporciones. La región, según la Organización Mundial de la Salud, ha registrado más de 9 millones de afectados, Imagínense. cifra que duplica. Estamos hablando de este año. Esta cifra ya de por sí duplica el número de casos reportados en el 2023. O sea que este año ha duplicado ya en medio año los casos que se vieron el año pasado. Hay 43 países y territorios pues en las Américas que ya tienen inclusive reportados 9.386.000 casos de dengue, Qué barbaridad. unas cuantas veces mayor a este número reportado del año pasado, que fue de 4.617.000 casos. El Cono Sur, que es una de las cosas que llama la atención, reportó el mayor número de casos de dengue en lo que va de este año 2024. En esta zona, pues ya se reportaron ahorita 8.600.000 casos aproximadamente, con un incremento más o menos del 244% en comparación al mismo periodo del año pasado. Y más o menos como casi un 500% con respecto al promedio de los últimos 5 años. Entonces, países en donde, por ejemplo, como Argentina, ya lo nombramos, que habitualmente no se veían tantos casos, más que todo era Venezuela, Brasil, la zona de Panamá, la zona de Centroamérica, ¿ok? En líneas generales, pero más que todo era Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil siempre Brasil, ha sí. tenido en Latinoamérica quizás la mayor parte de los casos, pero curiosamente en este año pues los países del Cono Sur están reportando las mayores cifras. Ahora, ¿Eh? esto guardará relación, doctor, con esos diluvios que hemos visto en todas partes.
en Europa, en Asia, aquí. O sea, tendrá que ver porque se supone pues que son las aguas estancadas donde normalmente el mosquito allí proliferaba. Entonces será producto de que ahora hay como que hay más agua en todas partes y de repente no se están canalizando adecuadamente y quedan esos depósitos por allí, pues generando la multiplicación del mosquito. ¿Pudiera venir por allí eso? Son varios factores condicionantes. Ujú, ¿Ah? Este creciente riesgo de la propagación de la epidemia del dengue guarda relación primero con los cambios en la distribución de los vectores, como hemos dicho. ujú. El zancudo se ha ido adaptando a diferentes zonas. También está mutando entonces. Pues sí, se ha acostumbrado, se ha ido acostumbrado, ¿ok? En los países en que no habían dengue. Las consecuencias del fenómeno El Niño Ajá. en el 2023 y todo el cambio climático que incrementa las temperaturas, Ujú. incrementa las precipitaciones y la humedad, lo que usted acaba de decir, Sí. ¿no? La fragilidad de los sistemas de salud durante la pandemia del COVID-19 y muchas de las cosas tienen que ver con la inestabilidad política y financiera de los países que enfrentan crisis humanitarias complejas y a los grandes movimientos de la población. Entonces tenemos que los cambios climáticos, ¿verdad? La adaptación del vector, ¿verdad? Los sistemas de salud que han estado descuidando de alguna u otra manera la prevención, que antes usted veía, llegaban las lluvias y al rato iba la gente a fumigar por los pueblos. Eso le iba a decir, que hemos Eso es, observado que ajá. todos estos países han abandonado los programas de fumigación. Esos programas de control de las plagas, pues en realidad se han descuidado un poco y eso ha permitido también que se propague mucho más. Por supuesto, la cuestión financiera tiene mucho que ver, la inestabilidad política, nuestros gobernantes están más pendientes de cómo mantenerse en el poder, de cómo ayudar a la población para que no sufre estas crisis complejas y difíciles. ¿Ok? Lo peor de todo es que el virus del dengue también ha mutado y antes que veíamos de 10 casos, veíamos uno o dos hemorrágicos, ahorita se están viendo muchísimos más casos Eso de le iba a dengue decir, eso le iba a decir grave. que tenemos también que señalar que ahí el factor mortalidad está inmerso. Claro, 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 claro. Y por supuesto tiene mucho que ver la globalización, Ujú. porque esos grandes movimientos de población que estamos viendo, pues es lógico que gente que ha estado contaminado con el virus, dígame, toda esta gente que pasa por el Darién, ¿ok? Y viene hasta los Estados Unidos, viene trayendo el virus y hay mucho de la gente que sufre el dengue lo padece asintomático también, pero carga el virus, lo pica el mosquito, Ajá. Y pica ¿no? otro y lo transmite. Y ya está, y ahí está. Entonces, y esto viene, es una cuestión mundial también, porque fíjese que más o menos cada año se producen unos 390 millones de infecciones por virus del dengue, Qué barbaridad. de las cuales 96 millones se manifiestan clínicamente. Fíjese que apenas una quinta parte aproximadamente, una cuarta parte, se manifiesta como clínica, ¿verdad? Y en otro estudio que estuve revisando, la prevalencia se calculó que hay 3.900 millones de personas que corren riesgos de infectarse por el virus de dengue. Cónchale. Es una cuestión muy seria, ¿verdad? La enfermedad se ha vuelto endémica. Estamos hablando de poblaciones equivalentes a Rusia, a China y la India juntos, Sí, casi. casi. Ok, sí, porque es que muchos de esos países también, en Asia, por ejemplo, la India y China, inmenso, inmenso las cantidades, y África, por supuesto, también, los países que más tienen, pues son, Latinoamérica y África son los que más están sufriendo actualmente. Ya. Ok, pero también se está extendiendo a nuevas zonas, ¿verdad? Ya más de 100 países de Europa, del Mediterráneo Oriental y de América del Sur. Entonces, cerca de unos 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer dengue. Qué barbaridad. Eso no lo hemos señalado ni lo ha recogido con frecuencia las plataformas comunicacionales. Usted las conoce esas cifras porque maneja las estadísticas científicas y de medicina y de los laboratorios todos los días, pero
no ha trascendido y me está hablando de una magnitud impresionante. Sí, en lo que va, y lo que llama la atención es que en lo que va de 2024, ¿verdad? Se registró un incremento que supera los registros históricos. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la subregión del Istmo Centroamericano y México, ¿verdad? Se pudieron cuantificar con respecto al 2023 un incremento del 155%. Ah, chale. Ajá, y México fue la nación que más casos reportó con 83.997 casos, que se traduce en en un alza del 241% respecto al año pasado Claro. y de 357% en relación a los 5 años anteriores. En la subregión del Caribe, que con mucha frecuencia, en el Caribe, toda la zona septentrional, toda la zona tropical típica de hábitat de la Aedes aegypti, se evidenció un incremento del 469% en el número de casos de dengue en comparación con este mismo periodo del año 2023. Eso es descomunal. Sí, siendo el porcentaje más alto entre las regiones y de 552% con respecto al promedio de los últimos 5 años. Y De la parte, estadísticamente, doctor, ¿cómo se ha ubicado el factor fallecimiento en ese marco tan extendido de ha contagios? aumentado también en una cantidad Sí, extraordinaria. Ha aumentado una cantidad extraordinaria, superando más o menos más del 150% con respecto a los anteriores. imagínese. La subregión andina, que fue siempre que la que mostraba, por supuesto, la subregión andina por el frío, el tipo de clima, ¿verdad? Que era la región con menor porcentaje de contagios, se registró un aumento del 37%, o sea que también, También. también, y es un incremento ponderado de 211% con respecto al promedio de los últimos 5 años. Lo que usted decía, Perú lideró la cantidad de alzas con 376% sobre el promedio del último quinquenio. Sí, yo se lo comentaba y refería a Perú porque yo tengo allá al profesor Luis Núñez que hace un programa semanal conmigo 2 veces a la semana, mejor dicho, y siempre tocamos ese tema y él me hace referencia a varios tópicos regionales y el de la salud en Perú lo toca muy a menudo y me hace mención del problema del dengue en ese país. Y bueno, y lo que decía inicialmente en el programa, la subregión del Cono Sur, es la zona que más casos notificó, ya casi 9 millones de afectados, un alza del 244% en comparación al mismo periodo del año 2023. ¿Ah? Y casi un Increíble. 500% con respecto al promedio de los últimos 5 años. Y pese a que Argentina fue el país que registró el mayor incremento en relación al último quinquenio, con más de 1.387%, Brasil, ¿verdad? Fue la nación que más contagios informó con 7 millones, que se traduce en una subida del 230% en Brasil, nada más. Pero está rebasando enormemente hasta las gripes comunes. Sí, sí, cómo no, claro que sí, es impresionante la cantidad, porque habitualmente las gripes pueden ser estacionales. Y esto no está respetando estaciones. ¿Ok? Sí, Si hay lluvia y hay calor, peor. ¿Verdad? En Europa, donde hace años la enfermedad estaba totalmente ausente, hubo un aumento preocupante en el 2023, y es que si en el 2022 apenas reportaron 71 casos, al año siguiente la cifra ascendió a 130. Y ahorita ya van más de 1.500 casos y 4.900, perdón, en el 2023. Entonces, incluso ya casos autóctonos. En Alemania están reportando que un tipo de mosquito diferente, le dicen el mosquito tigre, está ah, transmitiendo el dengue también. ah, caramba. Ajá, entonces las cosas van mucho más allá de lo que era lo tradicional del vector común. Está muy seria la cosa. Por supuesto, el cambio climático también plantea riesgos, pues. La mayoría de las infecciones, Recomendaciones suyas a los organismos de salud de los distintos países, sobre todo en ya vamos Latinoamérica, a eso. profesor. Es Sí, importante
recalcar también que en algunos países de sobre todo Europa, la mayoría son viajeros, por Ajá, ejemplo, en Alemania, que venían de países tropicales de la América del Sur. O sea, que son casos importados. sí. Ajá, a diferencia de España, Francia y Italia, que han, han- han infectado directamente con el virus y son descritos casos autóctonos, o sea, que son propios de la región, que no vinieron de ninguna parte. Ya el virus se ha instalado y el vector se ha instalado en esos países como su hábitat, digamos, normal, entre comillas. Nuestra labor principal acá es hacer del conocimiento de toda la gente que esto está ocurriendo, porque nosotros todos tenemos que cuidarnos. Si bien es cierto que las autoridades no han tomado todas las medidas necesarias, hay medidas personales que podemos llevar a cabo y que serían de mucha utilidad para lo que es el cuidado de la persona y la familia. Y así, si todos de alguna otra manera colaboramos, pues vamos a incidir también sobre la salud social, la salud comunitaria. Entonces, en la prevención, ¿verdad? Es importante que la gente, sobre todo en esta temporada donde hay más mosquitos, usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Ujú, Tratar de no exponerse a las picaduras de los mosquitos usando algún repelente y en las camas algún mosquitero, alguna tela que cubra la cama. Instalar mosquiteros en puertas y ventanas. ujú. Evitar que se acumule basura. Exacto. Si tenemos contenedores de agua, ¿verdad? Tipo tinacos o tanques, cisternas, Tenerlo tapado lavarlos, siempre, ¿no? tapados y lavarlos con cierta Con frecuencia. frecuencia, exacto. ¿Ok? Inclusive utilizando larvicidas para eliminar las larvas de los moscos si en algún momento llegan a desovar allí los mosquitos. ¿Ok? Importante aquí el ataque al vector, que es en Sí, donde podemos hacer algo. claro. ¿Ok? Y por supuesto, si alguien está enfermo y se comprueba que su enfermedad es dengue, pues buscar la manera de que los demás que estén con ellos se protejan también. Y Exacto. de alguna otra manera también, mucha gente recomienda la ingesta de vitamina B12. La vitamina B12, típicamente, por ejemplo, en Venezuela, cuando la gente iba, voy a la Gran Sabana, voy a la Guayana, ¿ok? Les recomendábamos a la gente que por lo menos un mes antes empezara a tomar vitamina B porque ella se suda y espanta el mosquito. Ok. Entonces, Y eso es el uso de ciertas lociones también creo que de alguna manera lo sí, ya retrae, no, ¿no? ya lo habíamos dicho acá. Ah, ok. Ya lo hemos dicho acá, colocarse sustancias muy conocidas, el ofo o cualquiera de esos otros que espantan los Mm, mosquitos. La idea es que el mosquito en lo que huele este tipo de cosas, pues se espanta. exacto. Ah, y por supuesto, las recomendaciones a las autoridades sanitarias que de por sí tienen buenos programas. El asunto es la aplicación. Y es muy importante que las autoridades sanitarias en esta época pues eduquen a la población Mm, con campañas masivas, sobre todo en las zonas epidemiológicas. En México, por ejemplo, típicamente en Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que son las zonas sur. Por ejemplo, yo vivo en Querétaro y en Querétaro no vemos dengue. Uno que otro caso importado que viene habitualmente o de fuera del país o de la zona sur. ya, ¿Ok? Pero al lado tenemos Michoacán y en Michoacán sí hay también casos. ok. Entonces, pero el mayor número de casos en México están alrededor de la zona sur, hacia la península de Yucatán y los estados aledaños, Chiapas. Pero yo quisiera hacer hincapié, doctor, en que los gobiernos regionales y municipales tienen que ocuparse de los programas de fumigación No, no, permanente por que supuesto. dejaron de hacerlos hace años. Yo no los he visto más. Sí, 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 por supuesto. Yo desde que estoy aquí, bueno, en Querétaro, como te digo, no hay, pero me consta que, por ejemplo, en Venezuela habían esas campañas que usted oía el camión Sí, de señor. fumigador que pasaba por las calles más de una vez a la semana. Así es. Y en todos los pueblos era así, no Sí, distinguían uno de otro, sino que en todos los pueblos tratando de evitar de que el mosquito huyera de un sitio para otro y de alguna otra manera pues contaminar otros y sitios. se le Entonces, bombeaba prácticamente a donde estaban los matorrales también, de manera eso es de correcto. neutralizarlo allí, ¿no?
Claro, claro. Entonces, la educación a la población es importantísima, esto Ah, que estamos haciendo nosotros hoy, ¿no? La fumigación en áreas contaminadas o sospechosas, por ujú. lo menos en las áreas contaminadas o sospechosas. Detección de los casos clínicos, muchas veces no los detectamos, muchas veces pasa como una gripe común y corriente porque te da síntomas que son indistinguibles de otro tipo de cuestiones, pero si Sí, tú vienes de una zona que es una zona endémica, ¿verdad? Entonces, y tienes síntomas, entonces es bueno hacer detecciones de dengue, que hay estudios de laboratorio que nos van a permitir saber. exacto. En aquellos casos clínicos más sospechosos, pues si es o no dengue, uno hace un expediente clínico en donde hace, por ejemplo, el estudio epidemiológico de dónde vienes, dónde vives, dónde has estado, a qué parte fuiste. Una cosa sencilla, pero que nos va a permitir orientar Sí, ese diagnóstico. Luego, por supuesto, los cercos epidemiológicos. ¿Ok? Que prácticamente tampoco se están haciendo así de una manera efectiva, ¿mm? porque cuando detectamos alguna enfermedad infectocontagiosa importante, procuramos hacer un cerco epidemiológico en toda la zona donde esto se viene presentando para evitar. ¿Eh? ¿Existen vacunas? Sí existen vacunas. No todas son efectivas porque hay por lo menos 5 serotipos, 4 serotipos de los que están mandando del dengue y entonces las vacunas con múltiples serotipos no están disponibles, no se han hecho. Y Claro, entonces, claro, usted protege contra un serotipo, pero los otros. En México, por ejemplo, están tres, de los 4 serotipos más comunes, están tres que se han ya detectado. Entonces, la prevención con vacunas, pues no es tan frecuente ni tan efectiva, simplemente porque no ha sido totalmente efectiva la vacuna. resumiendo, estamos ante un panorama alarmante del dengue a nivel mundial, Es correcto, prácticamente. es correcto. Y bueno, la recomendación pues es que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer y que cada familia también contribuya, o Cada sea, persona, descontaminando sus ambientes y tomando las precauciones que cada corresponden. persona, cada persona debe tomar Mm. las riendas, por lo menos de su área, de su familia, de su casa. Así es. eh, y Ayudar en su urbanización también a correr la voz, Claro, y ¿no? transmitir estas informaciones a los vecinos, a toda su área de influencia. Que compartan ojo con eso, televisión y ojo con la salud, Claro que sí, para por que el mensaje supuesto. Es que llegue. estamos, es que estamos con esa intención primigenia. Así es. Bueno, de todos modos, yo creo que hemos dado una panorámica bien importante de este mal que no es frecuente, pero se está volviendo demasiado frecuente, porque las estadísticas que usted nos dio allí, de verdad que a mí me sorprendieron. Yo no me imaginaba que era de tal magnitud. Sí, sí. Pero Sí. bueno, gracias por su tiempo Sí. en el día de hoy. Hay una alerta epidemiológica Y como ya, consecuencia de y todo ya esto. la OMS ha tomado nota de ello, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Ya la alerta epidemiológica está. Ahí está. Ujú. Bueno, gracias por su tiempo. Ojo con la salud con el doctor Rodrigo Ordaverde a través de Radio Victoria y Ojo con eso Televisión. Gracias por su tiempo. Gracias a la audiencia. Feliz semana. Bendiciones para todos. Igualmente, doctor, hasta luego.